Prepárense, mis queridas y queridos, porque lo que les traigo hoy no es solo una noticia. Es una verdadera bomba nuclear informativa que Caracol ha intentado sepultar bajo 7 llaves. Imaginen la escena. Uno de los nombres más resonantes de Colombia, el heredero de una leyenda, Jero Ángel, el hijo del mismísimo Juan Pablo Ángel, es aniquilado emocionalmente ante las cámaras en el Desafío 21. Y lo más indignante es que la poderosa cadena televisiva decidió borrar esa escena como si nunca hubiera existido, ocultando a la audiencia la impactante verdad de un desgarrador colapso. Es un escándalo sin precedentes que ha sacudido los cimientos del campamento y que aquí, en Bombazos VIP, vamos a desenterrar cada detalle, cada susurro silenciado y cada fragmento de la verdad para que absolutamente nadie se quede con la intriga ni con la más mínima sombra de duda sobre lo que realmente sucedió tras bambalinas. La revelación que está a punto de leer cambiará por completo su percepción de la televisión de competencia. Desde el primer instante en que Jero Ángel puso un pie en la arena del desafío, su objetivo era cristalino, casi una obsesión: despojarse del pesado manto de su linaje y labrar con sus propias manos un sendero que le perteneciera únicamente a él. Este joven, ya conocido por su multifacética trayectoria como artista, vocalista de enorme talento, coreógrafo innovador y letrista con una sensibilidad particular, llegó al certamen con la inquebrantable determinación de probar que su valía y su esencia trascendían con creces el apellido ilustre de su progenitor, el célebre exfutbolista Juan Pablo Ángel. Aspiraba, con una vehemencia que quemaba en su interior, a que se le reconociera por su tesón inquebrantable, por la férrea disciplina que aplicaba a cada entrenamiento y por la pasión desbordante que infundía en cada reto que se le presentaba. Su anhelo más profundo no era otro que forjar una narrativa personal, distintiva e inconfundible dentro de la contienda, un propósito que lentamente le fue granjeando el respeto y la admiración genuina de algunos compañeros, aunque otros, siempre los más escépticos, permanecían con reservas, observándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La sombra del favoritismo, como bien saben, siempre es larga, insidiosa y extremadamente difícil de disipar, proyectándose incluso sobre aquellos que luchan con más ahínco por escapar de ella. El programa transcurría con las habituales vicisitudes que caracterizan a una competencia de esta envergadura, entre alianzas efímeras, rivalidades enconadas y pruebas extenuantes que ponían a prueba los límites físicos y mentales de cada participante. Sin embargo, en un punto álgido de la temporada, un giro inesperado, un verdadero cataclismo estratégico, sacudió la dinámica del juego y dejó a todos los competidores y a la audiencia absolutamente boquiabiertos. El conjunto Beta, tras una prueba de capitanes que resultó fatídica para sus intereses, fue irremediablemente disuelto. Una decisión que forzó una reconfiguración total de los equipos y una redistribución de los competidores. Fue en ese momento crucial de incertidumbre y reajustes cuando Jero fue asignado al equipo Alfa, una escuadra liderada por la capitanía de Eleazar, una figura de carácter fuerte y experiencia consolidada. A primera vista, esta reubicación prometía nuevas oportunidades, un respiro en su lucha personal y una posible revitalización para el joven atleta, una nueva plataforma para demostrar su valía. No obstante, como bien saben quienes han seguido de cerca las intrigas y complejidades del desafío a lo largo de los años, la mezcla de personalidades dispares y la reestructuración de alianzas invariablemente desatan nuevas tensiones, hacen aflorar viejas rencillas y, lo que es peor, ponen de manifiesto las verdaderas intenciones y las desconfianzas ocultas que, hasta ese momento, habían permanecido latentes entre los participantes. El ambiente, antes predecible dentro de su constante desafío, se cargó repentinamente de una atmósfera de incertidumbre palpable, una especie de electricidad estática que presagiaba eventos significativos. Todo parecía haber recuperado una aparente calma, una frágil tregua en la vorágine de la competencia y en la constante pugna por la supervivencia, hasta que en un lapso de descanso entre las extenuantes y agobiantes pruebas, sobrevino un suceso que nadie avistó venir, un incidente que, por su naturaleza, jamás debería haber sido omitido.
Se trató de un instante de profunda incomodidad, un episodio lacerante para el alma de un joven y, sin duda alguna, tremendamente controvertido, que fue meticulosamente registrado por las cámaras del programa, con todo el equipo técnico funcionando a la perfección. Sin embargo, de forma incomprensible y enigmática, esa secuencia de acontecimientos se desvaneció por completo de la edición definitiva del episodio, como si existiera un interés deliberado, una mano invisible y poderosa, por sepultarlo en el olvido más absoluto, por impedir a toda costa que la audiencia jamás se enterara de su existencia, de su impacto devastador. Y es precisamente aquí, mis adorados seguidores de Bombazos VIP, donde se desata la verdadera eclosión del escándalo que vamos a desgranar con lujo de detalles, revelando cada arista de esta verdad oculta. Para no perderse ninguna de estas exclusivas que sacuden los cimientos, no olviden unirse a nuestra comunidad y suscribirse a Bombazos VIP, porque aquí no nos callamos nada. Sucede que en ese breve receso, cuando los competidores se encontraban exhaustos, empapados de sudor y jadeando por recuperar el aliento tras una prueba brutal, uno de los integrantes del equipo Alpha, a quien para preservar el aura de enigma y proteger su identidad denominaremos el Chismoso, aunque su nombre real es un secreto a voces en los pasillos de la producción, comenzó a proferir comentarios que, en principio, simulaban ser bromas inofensivas, ligeras y sin mayor trascendencia. Pero esa fachada de ligereza se desvaneció rápidamente, transformándose con una velocidad alarmante en una serie de punzadas verbales directas, malintencionadas y profundamente hirientes, con un tono mordaz, sarcástico y burlón, de esos que hieren hasta lo más hondo del alma y que buscan desestabilizar a la víctima. El Chismoso espetó a Jero, frente a todos sus compañeros y a las cámaras omnipresentes: tú no estás aquí por tu propio mérito, ni por tu talento, sino porque el eco resonante de tu apellido te abre puertas que a otros les están vedadas, puertas que jamás podríamos cruzar. Imaginen el silencio sepulcral, tenso y cargado de incomodidad, que se apoderó del campamento en ese preciso y terrible momento, un silencio tan pesado que casi se podía cortar con un cuchillo, donde la vergüenza ajena flotaba en el aire. Unas pocas risas nerviosas y ahogadas se escucharon fugazmente de algunos compañeros, quienes intentaban disimular la tensión, mientras otros, visiblemente incómodos o quizás temerosos de involucrarse y convertirse en el siguiente blanco, bajaron la mirada, rehusándose a encarar la situación y a interceder. Pero la cruda realidad, innegable y palpable, es que todos, absolutamente todos los presentes en ese fatídico momento, captaron con una claridad meridiana la acidez, la malicia y la intención destructiva de esas palabras. Y como si esa vejación inicial no fuera suficiente, como si el agresor buscara asestar un golpe aún más devastador, el Chismoso remató su embate verbal con una aseveración aún más lacerante y cruel, clavando la estocada final. Aquí tu persona no es relevante, no importas por ti mismo, eres simplemente el vástago de otro, la sombra de un apellido. Y francamente, ya estamos exhaustos de soportar esa sombra que nos eclipsa a todos. ¡Qué declaración tan despiadada, tan inhumana, capaz de destruir la autoestima de cualquiera! Esas expresiones hirientes cayeron sobre el campamento como un balde de agua helada, sumiendo a Jero en un estado de estupefacción, dolor profundo y una humillación insoportable. No eran meras chanzas superficiales o burlas sin importancia. Constituían un embate frontal, directo y brutal que cuestionaba su identidad más profunda, su valía personal, su esfuerzo incansable en cada prueba y cada uno de sus logros hasta ese momento en la competencia. En ese instante de humillación pública, con los ojos de sus compañeros y las cámaras fijas en él, Jero trató desesperadamente de mantener la compostura, de reprimir la avalancha de emociones que lo embargaba. Inspiró profundamente, apretó la mandíbula con una fuerza tal que le dolía, intentando contenerse con todas sus fuerzas. Sin embargo, a pesar de sus denodados esfuerzos por contenerse, por no dar a sus detractores la satisfacción de verlo afectado y vulnerable, la herida causada por esas palabras fue tan profunda, tan devastadora y tan directamente dirigida a su alma,
que las lágrimas, incontenibles y silenciosas, comenzaron a resbalar por su semblante. Fue un desgarro visible, una ruptura emocional que reveló sin filtros la magnitud de su sufrimiento interno, el peso insoportable de la injusticia y la crueldad de la situación. En ese punto de quiebre emocional, mis queridos detectives del salseo y la verdad, la tensión latente en el ambiente se disparó a niveles insospechados, transformando la atmósfera en algo casi irrespirable. Algunos compañeros, incapaces de soportar la escena o por una cobardía tácita, giraron sus rostros, rehusándose a ser testigos del desgarrador momento. Otros, maestros en el arte de la evasión, simularon no percatarse de nada, evadiendo el contacto visual como si la escena no existiera o fuera una mera ilusión. Y lo más impactante, lo verdaderamente desgarrador y que revela la cruda realidad de las dinámicas en el campamento, fue que nadie, absolutamente nadie de los presentes, se alzó para ofrecerle una palabra de consuelo, para interceder en su defensa o para confrontar al agresor. La indiferencia generalizada fue tan brutal como el ataque verbal mismo, una forma de complicidad pasiva que amplificaba el dolor de Jero. Lo más desconcertante de todo, y esto es lo que alimenta nuestra indignación en Bombazos VIP, es que, pese a que esta secuencia fue captada indudablemente por las cámaras, un hecho innegable, con camarógrafos, micrófonos ambientales y todo el equipo técnico registrando cada segundo de esa humillación, la edición final del programa no reveló absolutamente nada, ni un atisbo, ni una mínima referencia. Es como si la cadena televisiva hubiera tomado la decisión consciente y deliberada de erradicar ese instante de la historia del desafío, de hacerlo desaparecer por completo, borrándolo como si jamás hubiera acontecido. Esta es la verdad sin filtros, la que Caracol quiso que nunca vieran, y que solo Bombazos VIP se atreve a contar. Si buscan la verdad sin censura, deben suscribirse a Bombazos VIP, su fuente de revelaciones exclusivas. Y es justamente aquí, mis adorados, donde afloran las interrogantes más espinosas, las más incómodas y las que nos obligan a cuestionar la integridad de la producción. ¿Cuál fue el verdadero móvil, el oscuro propósito, detrás de una resolución tan drástica y tan poco transparente por parte de la producción del programa? ¿Acaso procuraron salvaguardar la reputación del agresor, evitando así que su imagen pública se desplomara estrepitosamente ante los ojos de una audiencia que, sin duda, habría reaccionado con indignación masiva? ¿O será que algún engranaje dentro de la maquinaria productiva del programa ejerce un favoritismo velado, inclinándose por proteger a ciertos individuos, presentándolos como figuras inmaculadas e intachables, al tiempo que encubren su faceta más sombría, cruel y manipuladora? La sospecha es inevitable, se cierne sobre el campamento como una nube tóxica, y alimenta un sinfín de conjeturas y teorías conspirativas entre los seguidores más perspicaces. La trama se complica, se enreda en un laberinto de intereses ocultos, y nosotros, en Bombazos VIP, no descansaremos hasta desentrañarla por completo. La historia está lejos de haber sido contada en su totalidad, y las implicaciones de esta censura son mucho más profundas de lo que Caracol quisiera hacernos creer. Algunas voces murmuran en los círculos internos de la producción y en las redes sociales que la decisión de censurar el incidente fue una astucia de edición magistralmente ejecutada, una estrategia meticulosamente planeada para mantener una narrativa limpia, desprovista de escollos y polémicas excesivas que pudieran desviar la atención de la competencia deportiva. Eran conscientes de que las lágrimas incontenibles de Jero, el hijo de una leyenda, habrían detonado una oleada de indignación masiva en las plataformas digitales, generando un debate que la producción no estaba dispuesta a gestionar. Otros, en cambio, aseveran con convicción que el verdadero propósito era evitar que se encendiera una conflagración aún mayor entre los equipos, un auténtico polvorín, puesto que, tras una vejación de tal magnitud, la convivencia dentro del campamento podría haberse transformado en un infierno, en un caldo de cultivo para futuras revanchas y sabotajes. Pero, seamos francos, mis amores, ¿no les parece que cuando la cadena televisiva decide ocultar algo, el rumor,
el chisme y la suspicacia adquieren un atractivo aún más irresistible y una fuerza imparable. La mente del espectador, por naturaleza, tiende a llenar los vacíos con las hipótesis más audaces y las verdades más inconvenientes. Y este ocultamiento ha logrado precisamente eso: sembrar la semilla de la desconfianza generalizada, haciendo que cada acción y cada palabra de los concursantes sea vista bajo una lupa de escepticismo. Porque uno no puede evitar pensar, si lo que nos muestran ya es impactante, qué atrocidades, qué verdades inconfesables estarán escondiendo deliberadamente. En este caso particular, el hermetismo de la producción resuena con una estridencia ensordecedora, revelando mucho más por su ausencia y su silencio que por su contenido explícito. Es un silencio que grita a los cuatro vientos que hay algo grande que no quieren que sepamos. Pero aguarden, mis tesoros, porque la trama no concluye aquí. De hecho, apenas comenzamos a desvelar los capítulos más escandalosos y sobrecogedores de esta saga, los que realmente dinamitarán la imagen de la competencia. Tras la humillación que dejó a Hero sumido en un mar de desolación, con el alma lacerada y la moral por los suelos, un miembro del equipo soltó un comentario en voz baja, una insinuación tan pérfida, tan ponzoñosa y con un potencial destructivo tan inmenso que terminó por encender una hoguera de desconfianza en todo el campamento, una chispa que amenazaba con arrasar con la poca unidad que quedaba. Era una confidencia tan explosiva, tan delicada, que la productora jamás habría permitido que viera la luz en la pantalla chica, pues habría expuesto una manipulación tan grande que la credibilidad del programa quedaría hecha añicos. Les aseguro, mis intrépidos investigadores de la verdad, que lo que se desveló en ese instante tiene el potencial de desintegrar por completo la cohesión interna del equipo Alpha, y peor aún, de poner en precario la continuidad de Hero en la competencia de una forma irreversible. Porque no estamos debatiendo meras burlas o un simple llanto pasajero que pudo ser editado. Estamos hablando de un murmullo de perfidia, de una confidencia oculta que podría enardecer a la totalidad del equipo en su contra, transformándolo de una víctima a un paria en cuestión de horas. Mientras Hero luchaba por sobreponerse a la vergüenza y el dolor, otro concursante, al que denominaremos la sombra por su predilección por operar desde las tinieblas y por sus movimientos sigilosos en los pasillos del campamento, comenzó a susurrar una venenosa calumnia, una acusación que se esparció como un reguero de pólvora. Hero supuestamente había concertado un pacto secreto, una alianza oculta y desleal con el equipo Omega antes de la disolución de Beta. Imaginen el impacto sísmico, la onda expansiva de desconfianza y traición que generó tal acusación en el epicentro del campamento, una bomba de relojería a punto de estallar. Para que no se pierdan ninguna verdad explosiva, recuerden suscribirse a Bombazos VIP, donde desentrañamos los secretos que nadie más se atreve a tocar. No era suficiente el escarnio por su abolengo, ni haberlo hecho derramar lágrimas de pura impotencia. Esto era una imputación directa de deslealtad, de jugar a dos bandas, de haber traicionado la fidelidad de su grupo original Beta y, por extensión, de sembrar la duda sobre su compromiso con el nuevo equipo Alpha. En ese mismo instante, mis adorados, el ambiente se transformó radicalmente, pasando de tenso a gélido y hostil. Las miradas se volvieron cortantes, evasivas, como dagas invisibles volando por el aire, clavándose en Hero con un peso insoportable. Nadie articulaba palabra abiertamente en su presencia, pero todos se observaban de reojo, con una perspicacia cargada de suspicacia y recelo. A la hora de las provisiones, el silencio se tornó denso, agobiante, plagado de incomodidad. Las risas, las bromas y la habitual camaradería del campamento habían desaparecido por completo, sustituidas por cuchicheos apenas perceptibles, comentarios subrepticios y la palpable sensación de que la unidad del grupo se había fracturado irremediablemente, tal vez para siempre. La atmósfera se sentía tan pesada que la simple respiración se volvía un esfuerzo, y Hero se convirtió, de la noche a la mañana, en el foco de una tormenta silenciosa, una que nadie, excepto los testigos presenciales y el equipo de cámaras, llegó a ver. Algunos, incluso, comenzaron a distanciarse sutilmente de Hero,
evitando su compañía como si su cercanía fuera contagiosa, como si la supuesta deslealtad pudiera transferirse. Otros, quienes hasta ese día habían sido sus allegados y lo habían apoyado en los momentos difíciles, dejaron de compartirle alimentos, de ofrecerle una mano amiga en los momentos de vulnerabilidad o de brindarle auxilio en los entrenamientos más exigentes, dejándolo solo con su carga. En cuestión de unas pocas horas, la semilla de la desconfianza ya había germinado y comenzaba a enraizar profundamente en el terreno de la convivencia, marchitando cualquier brote de amistad o camaradería. Todo gracias a un infundio que, insisto con vehemencia, jamás encontró su camino en la versión que la cadena televisiva nos ofreció. Porque, evidentemente, la emisora decidió cercenar esa parte de la escena, ese cúmulo de intrigas y traiciones, como si la conspiración nunca hubiera tenido lugar, como si esa puñalada por la espalda jamás se hubiese asestado. Este tipo de revelaciones que sacuden la verdad y destapan los montajes son la esencia de Bombazos VIP, nuestra razón de ser. Así que, para que la verdad no siga siendo un privilegio de unos pocos, asegúrense de estar suscritos a Bombazos VIP, donde su voz y su deseo de la verdad importan, pero se detienen a reflexionar, mis almas sedientas de la verdad, sobre la magnitud y las ramificaciones de esta problemática. Estamos discurriendo sobre un presunto acuerdo con Omega, sobre una felonía interna que quiebra la confianza, sobre un escándalo de proporciones épicas que tiene la capacidad de trastocar de cabo a rabo la estrategia del equipo Alfa, desestabilizando por completo su desempeño, y, lo más alarmante de todo, de situar a Jero en el ojo del huracán, de una manera que ni las pruebas físicas más extremas podrían igualar. En la esfera de Twitter, ya pululan toda suerte de aseveraciones, especulaciones y teorías conspirativas, y la situación está al rojo vivo, con hashtags que exigen explicaciones a Caracol. Algunos cibernautas claman con indignación que la emisora está amparando descaradamente a Jero, porque es consciente de que su apellido genera una audiencia cuantiosa y lucrativa, un rédito que no están dispuestos a perder. Otros, con un talante más vehemente y una visión crítica, expresan sin tapujos: Alfa en su totalidad está mancillando la esencia del espíritu original del equipo. Ya es imposible discernir quién profesa lealtad a quién. Todos parecen estar jugando un doble juego, y Jero es solo una pieza más en este ajedrez de traiciones. Y la ebullición no se limita únicamente a Twitter, mis sagaces informantes. En Facebook y en diversos grupos de WhatsApp, también han comenzado a divulgarse, como un virus imparable, capturas de pantalla de conversaciones internas, ingeniosos memes que caricaturizan la situación con un humor ácido, e incluso supuestos archivos de audio de individuos que aseguran haber presenciado secuencias que nunca se exhibieron en el programa, alimentando el fuego de la conspiración. Unos postulan con firmeza que el canal aspira a presentar a Jero como una víctima inmaculada, una figura angelical, para generar compasión y apoyo masivo del público, mientras que otros elucubran que el verdadero propósito es impedir que la audiencia desarrolle una animadversión excesiva hacia él, por temor a que la presión mediática lo empuje a la deserción, perdiendo así un concursante con alto potencial mediático. Hubo incluso una observación que se propagó como la pólvora, una crítica mordaz que resonó profundamente entre la audiencia. Si Jero fuese un concursante del montón, uno sin un apellido célebre, ya lo habrían exhibido llorando en un primer plano, explotando su sufrimiento para el rating. Pero como es el hijo de Juan Pablo Ángel, la emisora lo disimula y lo esconde para no deshonrar el linaje familiar y proteger su imagen. Una verdad incómoda que nos hace cuestionar hasta dónde llega la manipulación televisiva. ¡Qué aseveración tan contundente y llena de verdad, mis amados buscadores de primicias! La conjetura y el rumor crecen exponencialmente con cada jornada que transcurre, y algunos aficionados ya empiezan a vaticinar, con una preocupación palpable, que la permanencia de Jero en el equipo Alfa pende de un hilo extremadamente tenue, a punto de romperse. Porque, seamos sinceros, cuando un rumor de deslealtad se incrusta en el núcleo del campamento, como una enfermedad silenciosa, es solo cuestión de tiempo para que se instrumentalice como pretexto irrefutable en los consejos de eliminación.
un argumento perfecto para deshacerse de un miembro incómodo. Y si esa fatídica eventualidad se materializa, si los dados caen en su contra, Hero podría ser el próximo en abandonar la competición, no por una deficiencia en su rendimiento físico o estratégico en las pruebas, sino por la mera circunstancia de cargar con la gravosa sospecha de haber actuado con duplicidad y traición. La presión es inmensa, y su supervivencia en el desafío se vuelve una carrera contra el tiempo y contra las intrigas internas. Y si quieren seguir desentrañando estas verdades ocultas, estas tramas que se tejen en las sombras, les recuerdo con fervor que deben suscribirse a Bombazos VIP y activar la campanita para no perderse ninguna actualización vital. Así pues, mis perspicaces analistas del drama y de las intrigas ocultas, ¿cuáles son las repercusiones inminentes y las consecuencias irreversibles de todo este torbellino de acusaciones y silencios para Hero, y por extensión, para la cohesión, ya de por sí frágil, del equipo Alpha? Primero, abordemos la consecuencia más ostensible y fundamental en un juego de equipo: la confianza. En una contienda de resistencia, de estrategia y de absoluta dependencia mutua como el desafío, la confianza mutua supera con creces el valor de la fortaleza física individual. Si sus compañeros comienzan a albergar dudas sobre su integridad, si lo perciben como un potencial traidor que juega con las reglas de la deslealtad, entonces cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, cada una de sus acciones será objeto de un escrutinio minucioso, de una desconfianza constante que carcomerá las bases de su relación. Podría transmutarse de un aliado valioso y un miembro fuerte en un elemento incómodo, sospechoso y potencialmente peligroso dentro de la dinámica grupal. Un lastre emocional que desestabilice el equilibrio del equipo y lo condene al fracaso en las pruebas cruciales. En segundo lugar, no podemos soslayar la inquietante posibilidad de actos de sabotaje, sutiles o directos, que podrían empujar a Hero al abismo. Como bien saben, la atmósfera en el campamento está perennemente cargada de tensiones, fricciones y roces interpersonales. En un ambiente así, la crueldad puede manifestarse de mil maneras. Cuando un concursante genera antipatía o desconfianza generalizada, los demás suelen iniciar un proceso de aislamiento gradual, negándole asistencia en las pruebas cruciales que requieren de apoyo, o incluso profiriendo comentarios insidiosos y minando su fortaleza emocional con tácticas pasivo-agresivas. ¿Se imaginan a Hero teniendo que cargar en solitario con la pesada carga de las pruebas, mientras sus supuestos aliados lo marginan deliberadamente, le niegan la mano en momentos de debilidad o simplemente se cruzan de brazos, permitiendo que falle? Esa sería una táctica cruel, sigilosa y sumamente efectiva para empujarlo inexorablemente hacia la eliminación, despojándolo de cualquier apoyo logístico o motivación personal, convirtiéndolo en un objetivo fácil en el siguiente consejo. Es una realidad oscura de las competencias televisivas que Caracol jamás mostrará. En tercer lugar, y no menos importante, está la innegable injerencia de la cadena televisiva en esta intrincada telenovela que nos venden como realidad, puesto que no debemos olvidar que esto no es meramente un juego de habilidades y fuerza. Es ante todo un producto televisivo que busca rating y controversia, y como tal, está sujeto a procesos de edición meticulosa, a una narrativa premeditada y a una estrategia de producción perfectamente orquestada para mantener a la audiencia enganchada. La emisora podría estar ocultando determinadas escenas con el fin de evitar que la atención se desvíe del núcleo de la competición, por temor a que un escándalo de esta envergadura eclipse el verdadero espíritu de las pruebas y la gente se enfoque solo en el drama. Pero también podría estar manipulando la trama de forma deliberada, presentándonos a Hero como una víctima para captar el respaldo del público y generar una ola de apoyo, o, inversamente, velando sus flaquezas y errores para no exponerlo en exceso, para proteger su figura y su apellido, manteniendo su valor como concursante estrella. La verdad es que en televisión, la realidad es siempre una construcción. Para no perderse ningún detalle sobre cómo Caracol manipula la narrativa, asegúrense de estar suscritos a Bombazos VIP, su fuente de análisis crítico y revelaciones. A favor o en contra de Hero,
Esa es la pregunta que flota en el aire, un enigma que solo la propia productora conoce y que guarda celosamente bajo llave. Y pongan mucha atención a esto, mis queridos chismosos y amantes de la verdad, porque no sería la primera ocasión en que un suceso de esta índole se manifiesta con tal virulencia en el desafío. ¿Recuerdan aquel célebre y controvertido episodio en el año 2018, cuando un participante, cuyo nombre ahora prefieren borrar de la memoria, fue objeto de una humillación infame a raíz de una jugada turbia y terminó siendo expulsado de la contienda a los pocos días, en medio de un mar de especulaciones? En aquel entonces, también proliferaron los murmullos de que la cadena televisiva había alterado y cercenado varias secuencias para preservar la imagen inmaculada de ciertos concursantes, ocultando sus verdaderas intenciones y sus acciones cuestionables. Y al final, lo que en un principio parecía un simple rumor de pasillo, una anécdota sin importancia, terminó marcando un hito en la temporada entera, cambiando el rumbo del juego y la percepción de la audiencia. La historia, mis amigos, tiende a repetirse, y los patrones de manipulación se hacen cada vez más evidentes si se sabe dónde buscar. ¿Y qué vaticinan que harán los demás integrantes de Alfa ahora, tras estas revelaciones que Caracol intentó enterrar? Lo tolerarán y permitirán que continúe en el equipo, como si nada hubiera pasado, con la confianza rota y la sombra de la traición cerniéndose sobre él, o lo convertirán en el próximo blanco para la eliminación, la pieza prescindible en su ajedrez de supervivencia, la víctima de un complot silencioso. Estaré escudriñando cada uno de sus comentarios con avidez, porque ustedes, mis amores, son los auténticos jueces de este candente chismorreo que sacude los cimientos de la televisión colombiana. Y ojo, no se alejen ni un ápice de bombazos VIP, porque lo que sucedió esa misma noche en la fogata, en un momento de supuesta intimidad, fue incluso más escandaloso de lo que puedan imaginar. Surgieron nuevas alianzas inesperadas, sí, pero también se gestaron traiciones de tal magnitud que jamás vieron la luz en pantalla, y que aquí, en Bombazos VIP, yo se las voy a destapar. Prepárense para la verdad más cruda y sin censura, solo en Bombazos VIP. Suscríbanse ahora mismo para no perderse nada de lo que Caracol esconde y el resto se calla, porque esto apenas comienza.